Nuevo estudiante, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ingeniero. Envíen la diapositiva al WhatsApp, por favor. Mientras tanto, tomamos lista. Vamos rapidito, Alvarado, Presente. Álvarez, Presente. Andrade, Arévalo, Presente, profe. Arriaga, Presente. Avilés, Tigna, Presente. Avilés, Cristian, Presente. Cala, Presente. Ayosa, Ayosa, Bernabé, Profe, la compañera Bernabé tuvo un inconveniente familiar, pues no se pudo conectar. Caguana, Presente. Carrillo, Presente. Carrillo Karen, Presente. Ceballos, Presente. Tabla, Presente. Pipe, Presente. Torres, Presente. Presente. Cornejo, Flores, Presente. Flores, Jonathan, Presente. Garzón, Presente, Garzón. Gordillo, Jiménez, Presente, Gordillo. Jiménez, presente. Landín, Presente. Carrea, Presente. Lozano, Presente. Méndez, Presente. Molina, Presente. Morales, Presente. Padilla, Padilla, Bozo, Pozo, Presente. Ramírez, Presente. Rivero, Presente. Rosero, Presente, Rosel. Luis, Presente. Salazar, Presente. Sánchez, Presente. Santana, Suárez, Presente, Suárez. Pixi, Presente. Valencia, Valencia, presente. Vera, Presente. Villamar, Villamar, ¿quién no fue nombrado? Presente. ¿Quién no fue nombrado? ¿Todo fue nombrado? Bueno. Bien, vamos a arrancar las exposiciones. Vamos con el grupo 6. Voy a apoyar para que compartan las diapositivas. Pueden compartir ustedes mismos. Grupo 6 al frente. Bien, grupo 6, dije. ¿Está aquí grupo 6? Grupo 6, niños. Sí, sí, ingeniero, aquí estamos. La comparte diapositivas y Economista, perdón. comienza la exposición. Dígame. Comparta la diapositiva y comience la exposición. Ya, perdón, sí, ya se las envío. No basta con que envíen. Ya les aprobé para que compartan ustedes mismos de sus dispositivos. Compartan la diapositiva y comiencen. Ya, listo, ya comparto.
Ya, profe, dame un segundo que está cargando la diapositiva. Dele. Sí, se ve, profesor. Sí, sí se ve. Ya, listo. Bueno, economistas, somos el grupo 6 y a continuación va a empezar mi compañero Jonathan Flores. El significado de la globalización. El diccionario de la RAE define globalización como difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomentan la uniformidad de gustos y costumbres, y como proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y de menos de la acción reguladora de los gobiernos. Estamos hablando de un fenómeno relativamente reciente, también conocida la aldea global. Durante casi toda la historia de la humanidad no fue posible en gran medida porque, aunque siempre se ha viajado bastante, los medios de transporte y de comunicación eran caros y muy lentos. A pesar de esto, los romanos ya construyeron vías, accesos y encontraron rutas marítimas, por lo que ya existía algo parecido. En los siglos XV y XVI, con los descubrimientos del Nuevo Mundo y de rutas a Oriente, también se avanzó en convertir el mundo en algo más pequeño. A partir de la Revolución Industrial, con los trenes y barcos de vapor, el telégrafo y más adelante los medios de comunicación y transportes actuales como el teléfono, la radio, la televisión, los aviones y demás, la comunicación con todo el resto del planeta se ha ido convirtiendo en algo accesible, fácil, cómodo y mucho más barato. La aparición y generalización de Internet y en los últimos años de los smartphones ha supuesto una conectividad casi absoluta entre todos los habitantes de la Tierra. Gracias. La globalización en el mundo antiguo. Casi siempre se señala como punto de inflexión los años 1980 a 1990, por la desaparición del bloque soviético, el fuerte auge industrial y tecnológico de Japón, el inicio de la reintegración de China en la economía internacional. La globalización aparece con la revolución industrial. La primera globalización tuvo como punto de partida la revolución industrial. Fue fruto de mejoras en las comunicaciones físicas. Los barcos a vapor intensificaron el comercio. Siga, siga.
Disculpe, profe, la compañía tiene problemas con la conexión. Yo voy a continuar el tema de ella. A ver, nos quedamos en globalización en el mundo antiguo. Casi siempre se señala como punto de inflexión los años 1980 a 1990 por la desaparición del bloque soviético, el fuerte auge industrial y tecnológico de Japón, el inicio de la reintegración de China en la economía internacional y el desarrollo de las redes digitales, pero también por el triunfo del libre comercio y la supuesta desregulación neoliberal, que habrían producido el salto hacia la globalización. La globalización comienza con la primera modernidad europea. Un segundo conjunto de científicos sociales liga los inicios de la globalización con el inicio de la modernidad europea. Lo más habitual es situar el origen de la globalización cerca del año 1500 después de Cristo, coincidiendo con el inicio de la expansión europea por el planeta. Es decir, el origen de la globalización se sitúa entre los siglos XV y XVI, cuando se desarrollaron los primeros imperios transoceánicos y se gestó el primer comercio con carácter verdaderamente planetario. La globalización aparece con la revolución industrial. La tercera postura habla de dos globalizaciones. La primera entre los años 1870 y 1914, recogiendo los frutos de la llamada revolución industrial, y la segunda después de 1945. La primera globalización tuvo como punto de partida la revolución industrial. Fue fruto de mejoras en las comunicaciones físicas, como la máquina de vapor de James Watt de 1763, que permitió su uso en barcos de vapor y de locomotoras. Los barcos a vapor intensificaron el comercio internacional y los trenes el intranacional. Y en las tecnologías que permitían la transmisión de información, en 1836 Samuel Morse inventó el telégrafo. En 1839 Louis Daguerre la fotografía. En 1875 Alexander Bell el teléfono. Auguste y Louis Lumière el cinematógrafo en 1894, y en 1897 se inventó la radio por Guglielmo Marconi. A continuación, mi compañero con la globalización en el mundo moderno. Globalización en el mundo moderno. La globalización se puede definir como un proceso de convergencia mundial que engloba factores muy diferentes: tecnológicos, económicos, sociales, culturales, medioambientales y políticos, entre otros. Siguiente, por favor. Las ventajas de la globalización. Se pueden encontrar señales que caracterizan a las sociedades más modernas, como son la integración y facilidad de las comunicaciones, libre movimiento de mercancías o extensión de los derechos humanos. Son signos de modernidad que definen a los países desarrollados y mejoran la vida de sus ciudadanos. Como se dijo, tenemos algunas ventajas, y estas son la extensión de la comunicación, intercambio cultural, desaparición de las fronteras económicas, intercambio lingüístico y extensión de los derechos humanos. Ahora, las desventajas de la globalización están principalmente la uniformidad cultural y la desigualdad económica. Resulta paradójico que se fomente un mismo estilo de vida global cuando las diferencias en la calidad son tan grandes, no solo entre países, sino dentro de cada uno de ellos. Entre estas tenemos intervencionismo extranjero, pérdida de la identidad nacional, declive de las lenguas minoritarias, aumento del desempleo en países desarrollados, concentración del capital en grandes multinacionales. Gracias. Mundo bipolar y multipolar. Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron dos grandes naciones hegemónicas,
Estados Unidos y la URSS. Su poder iba más allá de las fronteras naturales y de hecho el mundo se dividió en dos bloques, el comunista y el capitalista. En este sentido, hasta la desaparición de la URSS, el orden mundial se extendió de manera bipolar. En las últimas décadas se habla de un mundo multipolar para describir el orden mundial. Mundo bipolar. Cuando Estados Unidos y la URSS liberaron la política internacional, el mundo se dividía en dos bloques claramente diferenciados. Había dos ideologías antagónicas: el sistema democrático de los países occidentales liderados por Estados Unidos frente al modelo comunista del partido único que impuso la URSS en Europa Oriental. Dos ideologías antagónicas, no antagónicas, antagónicas. Significa que Después de un punto de vista económico, Estados Unidos y sus países aliados impulsaron un modelo capitalista basado en el libre mercado y el bloque soviético mantuvo una economía planificada y basada en la intervención estatal. Mundo multipolar. En el siglo XXI, el equilibrio de las fuerzas es mucho más complejo y por ello se habla de un mundo multipolar. Con la desintegración de la URSS, parecía inicialmente que el mundo tenía una única superpotencia, Estados Unidos. Este país sin duda es el líder en el orden mundial, pero en las últimas décadas se ha perdido parte significativamente de su hegemonía en el orden internacional y por este motivo los politólogos hablan de un mundo multipolar. Para entender de nuevo el orden mundial, hay que tener en cuenta que son varias las naciones e instituciones que conforman los bloques de poder. China, la Unión Europea, los países del BRICS, la OEA y algunos nuevos actores de la política internacional. Gracias. muy bien, grupo 5. ¿Cuántos grupos son aquí, secretaria? Dígame, profe. Secretaria, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Son 8 grupos. Ya, entonces, grupo 7, por favor, para exponer. Compartan la diapositiva, grupo 7. Grupo 7, por secretaria. ¿Quiénes son de grupo 7? Son los compañeros Ricardo Villamar, Ivonne Carrillo, Andrés Garzón, Jorge Alvarado y Paula Sánchez. A ver, por favor, ese grupo, ¿qué pasó? ¿Alguien de los mencionados está aquí?
¿Alguien de los mencionados está aquí, por favor? Escuché que dijo 7. 7, grupo 7. Grupo 7. A ver, secretaria, léame quiénes son, que los voy a buscar en lista para ponerle falta porque no está. Es el compañero Ricardo Villamar. Estamos, y vos, licenciado. ¿Sí están o no están? profesor, Sí, aquí es estoy. Villamar, sí está. ¿Y por qué no contesta? Es que me está fallando el internet y se me está desconectando y otra vez conectando. Alguien del grupo que comparta bien la diapositiva y comience en la posición todo. Ya, licenciado. ¿Qué pasó, grupo 7? ¿Va a exponer o no va a exponer? No, licenciado, no tenemos. ¿Y por qué no tiene el trabajo? profesor, lo que pasa es que habían personas designadas para hacer las diapositivas, pero no las hicieron. Ahí está. Ahí está. Como a veces no pueden exponer todos los grupos, ahora les tocó a ustedes grupo 7. ¿Y qué van a hacer ahora? Tiene 0 grupo 7. Vamos con grupo 8. Como nunca saco los últimos grupos. Grupo 8. Secretaria, ¿quiénes son grupo 8? Por favor. El compañero Fernando Ceballos, Brando Andrade, Andrés Flores, Julio Valencia y Mauricio Molina. A ver, los niños están aquí. Déjame de nuevo para ver la lista. Dígame un par de nombres. Fernando Ceballos, Ahí nomás. Ya le envió la diapositiva, profesor. Espera un momento. No, tienen que compartir y comienza la exposición. Ya les habilité para que compartan. Ah, ok.
¿Se ve? ¿Se ve, ingeniero? Perdón, economista. Sí, compañero, así se ve la diapositiva. Listo, gracias. Buenos días, economista, perdón, buenas tardes compañeros, economistas. Somos el grupo 8 y vamos a dar el tema sobre la globalización. Los orígenes de la globalización. Casi siempre se señalan como puntos de inflexión los años 1980 a 1999 por la desaparición del bloque soviético, el fuerte auge industrial y el tecnológico de Japón. Al inicio de la reintegración de China en la economía internacional y el desarrollo de las redes digitales, pero también por el triunfo del libre comercio y la supuesta desregulación neoliberal que habrían producido el alto hacia la globalización. Esta última supondrían la entrada de un nuevo mundo unificado por el mercado, la circulación de productos, personas e información que erosionan las fronteras y las diferencias, así como la realización a escala de afiliaciones e inversiones políticas. Este relato implica, por supuesto, su contrarrápida lógica. Si el presente es global, el pasado fue el tiempo de pertenencia local y nacional del poder del Estado, cuando la política nacional aún conseguía mantener en las lindes a las fuerzas del mercado y sobre todo el tiempo de las culturas nacionales y dieron el significado a estas afiliaciones y fundamentaron la solidaridad. Mi compañero a continuación. Buenas tardes, economistas. Estoy hablando sobre las transacciones globales antiguas y decisivas. Como otro ejemplo, el crimen organizado a nivel internacional se remonta a la década de 1990 y a la desregularización de los flujos económicos, que de hecho el comercio del tabaco en el Antártico desde la bahía desde la bahía de Chesapeake hasta la comarca francesa y Cele, cuna del célebre contrabandista Louis Madrid. Ya constituían en el siglo XVIII un inmerso contrabando que contribuyó directamente tanto a la deslegitimación de los poderes coloniales como a las revoluciones atlánticas. En la época de Felipe II, la corona española gobernaba un imperio mundial, europeo, asiático, americano y africano. El oro de los Andes alimentó el esplendor de los aristócratas castellanos. La prosperidad de los comerciantes estimulando la industria china, beneficiaría real de los metales de Potosí. En el siglo XIX, el Islam y su idioma, el árabe, ya vinculaban estrechamente el archipiélago malayo con Arabia y el Magreb con Asia Central, articulando un área cultural gigantesca más fuerte que muchas de las nuestras. Siguiente. La nación, una invención del siglo XIX.
Los siglos XIX y XX vieron, por el contrario, cómo se multiplicaban las iniciativas de nacionalización de las poblaciones a través de la escuela, el idioma, las artes y la ley, hasta el punto de producir una verdadera bancalización cultural de Europa y un retroceso masivo del multilingüístico habitual. La noción misma de cultura nacional, tan vinculada a la afirmación de la identidad del Estado nacional como forma política de un pueblo, en una invención política recién que data igualmente del siglo XVIII y que ha necesitado un apoyo institucional y económico masivo para comenzar a tener consistencia en la vida diaria de las personas. En muchas partes del mundo este proceso aún está en curso y contribuye a la formación paradójica en apariencia de una globalización de la diversidad cultural por parte de las culturas nacionales. Este es uno de los fundamentos lógicos políticos de UNESCO. Y en el fondo se podría decir lo mismo sobre el propio Estado nacional. Constituye la forma política legítima en el orden a ver, la forma podría decir que el propio Estado Nacional constituye la forma política legítima en el orden político mundial desde 1945 y su universalización es, de hecho, una de las principales formas de globalización. Gracias. Buenas, economista. Yo voy a hablar sobre las nuevas tecnologías muy presentes desde 1900. También se ha hablado mucho de la transformación masiva impuesta por las nuevas tecnologías de la comunicación, que habrían comprimido radicalmente el espacio y tiempo. Sin embargo, ya en 1900 era posible realizar un orden de compra en tiempo real entre la Bolsa de París y la Bolsa de Londres. Desde este punto de vista, la mayor transformación histórica no data ya desde los años de 1980 a 1990, sino de la década de 1860. Una noticia procedente de la India, que tardaba 3 semanas en llegar a Londres en 1857, 10 años más tarde llegaba a la capital británica en unos pocos minutos, gracias al despliegue de las redes telegráficas mundial. Fue entonces y en las décadas siguientes que se produjo la comprensión decisiva del espacio-tiempo. Siguiente. También voy a hablar de qué es el mundo multipolar y bipolar. Y después de ya la Segunda Guerra Mundial, surgieron dos grandes naciones hegemónicas a resultado de esta: Estados Unidos y la URSS, que es la Unión Rusa Soviética. Su poder iba más allá de sus fronteras naturales. Y de hecho el mundo ya se dividió en dos bloques, entre los comunistas y los capitalistas, los de izquierda y derecha. En este sentido, hasta la desaparición de la URSS, el orden mundial se entendió de manera bipolar. En las últimas décadas se habla de un mundo multipolar para describir el orden mundial. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, economistas. Voy a hablar sobre las características del mundo bipolar. Cuando Estados Unidos y la URSS lideraron la política internacional, el mundo se dividía en dos bloques, claramente diferenciados. Había dos ideologías antagónicas: el sistema democrático de los países occidentales liderados por Estados Unidos, frente al modelo comunista de partido único que impuso la URSS en toda Europa Oriental. Desde un punto de vista económico, Estados Unidos y sus países aliados impulsaron un modelo capitalista basado en el libre mercado, y el bloque soviético mantuvo una economía planificada y basada en la intervención estatal. Desde la perspectiva militar, Estados Unidos impulsó la OTAN y la URSS, el Pacto de Varsovia. Durante varias décadas, la URSS y Estados Unidos mantuvieron una tensa guerra fría y paralelamente una rivalidad en la conquista del espacio que ha pasado a la historia como la carrera espacial. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, compañeros. Yo les voy a dar un pequeño resumen sobre todo lo que mis compañeros han hablado sobre lo de la globalización.
La globalización, como lo indican en las diapositivas, es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, social y cultural. Abarca realmente en toda la parte que ha convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado. En este sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. Normalmente por eso es que todo tiene un conjunto real entre un ámbito económico, político, tecnológico, más que ahora en esta pandemia que estamos viviendo. Hay mucho más la globalización en el sentido de unir fuerzas, de buscar la manera de poder establecerse económicamente una vez más, la tecnología avanzada, la cultura, la forma social de poderse comunicar con mayor precisión. La disolución progresiva de las fronteras económicas y las comunicaciones generaron una expansión capitalista. Eso sería todo. Gracias. Bien, vamos a hacer el resumen rapidito. Tenemos que, hablamos de la globalización, que también la llaman mundialización. No es otra cosa que un proceso económico, y no solamente económico, económico, tecnológico, político, social, cultural. Económico porque hay un sinnúmero de teorías económicas, modelos aplicados, tanto en un país como en otro. Así tenemos socialismo aplicado en China, socialismo aplicado en Rusia, socialismo aplicado ahora en Argentina, fue aplicado aquí 10 años en Ecuador. Tenemos neoliberalismo aplicado que fue aplicado en Perú, ahora es socialismo que se aplica, neoliberalismo que es aplicado en Brasil, ahora es aplicado aquí en Ecuador desde hace 4 años. Entonces tenemos modelos que son copiados o adaptados. El neoliberalismo es un modelo adaptado del capitalismo, pero no es capitalismo, y que se aplica para nuestra región, por lo general de Sudamérica. En la parte tecnológica, ¿qué sería del mundo si no tuviera los adelantos tecnológicos actuales? Imagínense la pandemia, cómo hubiéramos hecho para transmitir por internet y por las computadoras. Si no tuvieran las computadoras, no tuviéramos internet, no estuviéramos dando esta clase. Entonces, el avance tecnológico es sumamente importante. La comunicación, yo puedo en tiempo real hacer una llamada a Rusia, a China, a Japón, y estar conectado con esas personas, o con un ecuatoriano que esté allá, o con alguna persona, si el idioma no es problema, con alguien que viva por allá. Esa es la ventaja. Y la ventaja tecnológica también de los conocimientos. Aquí, bueno, se opusieron por política que llegue el dinero electrónico. Usted ya en Japón, en China, en Rusia, usted ve que uno puede pagar con el celular el pasaje en bus, el taxi, y muchas cosas se pueden pagar, casi no se paga con efectivo, se paga todo con celular. Y aquí se opusieron por los intereses de la banca a que se apruebe y se desarrolle el dinero electrónico. Yo estuve pagando con el dinero electrónico, me fue muy bien, pero aquí se opusieron, la prensa se opuso porque la prensa apoya a la banca, que dice que si te robaban el celular, ¿qué puedes hacer con la plata que tienes ahí en el dinero electrónico? Y es sencillo. Tú llamas y bloqueas el celular y bloqueas la cuenta y ya no te roban. Es como una tarjeta de crédito. Si te roban la tarjeta de crédito, tú llamas y la bloqueas. Como no tienen el código, no pueden comprar nada con la tarjeta de crédito. Asimismo, si no tienen el código, no pueden comprar nada con el celular. Pero aquí se mintió mucho con eso, se hizo mucha oposición, y sin embargo en muchas partes del mundo ya se puede pagar con el celular y no con dinero en efectivo. Entonces eso es parte de la tecnología que ya viene, que ojalá que la banca lo deje entrar y que se dé. En lo político vemos modelos políticos aplicados, modelos socialistas, modelos capitalistas, modelos neoliberales. En la parte social y cultural vemos sociedades que se desarrollan, gente migrante de otros países que traen sus costumbres. Aquí tenemos la colonia colombiana, mexicana, la colonia ecuatoriana, pero la colonia peruana, la colonia española, argentina. Hay un sinnúmero de pueblos que migran
a otros países y que forman y llevan su cultura. Los mismos ecuatorianos, después del año 2000, después de la crisis del 99, del neoliberalismo y de la quiebra de la banca y la muerte de nuestra moneda, el sucre, mucha gente emigró a España, y en España, en Murcia, tenemos muchos ecuatorianos que llevan nuestras costumbres, que tienen nuestras costumbres. Nosotros por la globalización podemos conocer costumbres de otros países. ¿Quién iba a pensar hace 30, 40 años que lo más famoso eran las novelas venezolanas, las novelas mexicanas, las novelas colombianas a partir del año 2000, con Betty la Fea? Era lo más conocido y empezábamos a ver cómo eran esas culturas, cómo eran esos pueblos hermanos, sin necesidad de viajar. Ahora tenemos novelas turcas. ¿Quién iba a pensar hace 30 años, donde están famosísimas las novelas venezolanas y mexicanas, que se iban a dar novelas turcas o novelas coreanas? Y es parte de ver cómo vive, y parte de la cultura de ellos se da por las novelas y se transmite también por las películas. Nosotros crecimos viendo películas mexicanas, donde en la época del cine mexicano vemos los charros que dan serenata, y todavía vemos que en los cumpleaños, en los días de la madre, se llevan serenata, algo que se quedó ya arraigado de esa cultura. El Halloween es una cultura que no es nuestra, lo vimos en las películas de Estados Unidos, nos gustó, y ahora la gente, no todos, pero alguna gente festeja Halloween, porque es parte de esa globalización de la parte cultural en el mundo. ¿Okay? En las clases siguientes veremos la parte positiva y negativa de globalización. También hay parte negativa. Por ejemplo, aquí nunca vimos que atacaban los cajeros automáticos y los explotaban para robarlos. Y ya lo hemos visto. Eso se veía hace años en Colombia. Parece que los ladrones están aprendiendo por internet y están viendo cómo se hacen las cosas también mal. También es algo malo. También por internet se puede atacar, hacer acoso sexual, cosas así. Todo se puede hacer, pero siempre va a ser más, o por ahora vemos que es mucho más los beneficios del internet, los beneficios de las redes sociales, los beneficios de la globalización que la parte negativa. Es mucho más los beneficios que la parte negativa. Usted puede realizar una compra en Japón y paga el envío y nos envían el producto, después 2 o 3 días llega el producto y usted hace la compra. Puede entrar por internet y revisar. Hace 20, 30 años uno tenía que ir a la biblioteca a investigar, a leer. Ahora usted puede de internet buscar la información, solo lo googlea. Y si quiere una fuente más importante, googlea el Google académico. O si no, alguna página académica como Ese Cielo. O si no, usted accede a una biblioteca virtual y obtiene libros virtuales y se pone a leer. O sea, ya no necesita salir de su casa para investigar. Esa es la ventaja que nos está dando la globalización y la informática. La globalización a menudo es identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad que ha abierto sus puertas a la revolución informática. Imagínense si no hubiera dado la revolución informática, ¿cómo estaríamos sin las computadoras? ¿Cómo estaríamos sin internet? Hay algunos autores que definen la globalización, hacen algo de historia, y lo datan desde el año 2000 al año 3000, que es la que yo considero que estoy más de acuerdo. Para mí la globalización, y algunos autores también, en este caso para Tomlinson en el 1999 indicó que la globalización se basa en los límites precisos que se pueden rastrear de los orígenes de los miles de años de la humanidad. Petersen en el 2012 sitúa los inicios de la globalización entre el año 2000 y 3000. Cuando las sociedades las tribus recién funcionaban, una tribu pesquera necesitaba reses, iba donde una tribu que sembraba arroz, maíz, iba donde otra tribu que cuidaba reses y intercambiaba productos. Ya al intercambiar productos, los primeros intercambios ya era generación de globalización. Ya había intercambio de productos, había intercambio de información, había intercambio de personas, y eso poco a poco se fue obviamente expandiendo, desarrollando. En la época de los faraones era un imperio que se expandió, conquistó otros pueblos, y por lo tanto también expandió su cultura y adquirió la cultura. El imperio romano conquistó toda Europa, gran parte de Europa del Este,
arriba de Turquía y arriba en la parte superior de África, ¿no? Hasta Egipto. Entonces, parte de la auge de nuestra religión, la católica, porque Roma conquistó Judea y el cristianismo se expandió por toda Roma. Ahí se mundializó, se globalizó la religión. Y así con otras religiones también. Cuando llegó Colón a América, se dice que comenzó, algunos autores dicen que comenzó ahí la globalización. Yo diría que ya estaba la globalización, solamente que aumentó. Ya Europa comerciaba con Asia, comerciaba con África. Lo que no conocía era América. Conoció América y hubo una globalización, claro, pero fue de expandirnos, no que no existía globalización, ya había. Y cuando conquistó Europa América, cuando mataron a miles de indígenas, mataron a nuestros antepasados, no solamente hicieron eso, también se llevaron los recursos, el oro. Se llevaron productos que no conocía Europa, así como trajeron productos que no conocía Europa. Hubo migración de personas, en donde personas españoles se radicaron acá y también aborígenes fueron llevados a Europa, ¿no? Bien, el mundo bipolar, eso data de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania ataca y trata de conquistar Europa, empieza una guerra con Inglaterra para tratar de conquistarla. Ya había conquistado Francia y otros países europeos. Estados Unidos luego ingresa a la guerra y conforma la coalición de aliados que le hace del Frente Occidente la guerra a Hitler en Alemania. Mientras tanto, del lado de Oriente, Hitler había firmado un tratado de no agresión con Rusia, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no lo respetó él mismo y él atacó Rusia. Dicen que fue uno de los grandes errores, porque al atacar Rusia creó un nuevo frente de ataque. Rusia estuvo a punto de perder, sin embargo se repuso y luego venció. La historia dice que Rusia, el comunismo, el socialismo, venció a Alemania. Y luego llegó también Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Pero realmente quien logró vencer a Alemania fue el comunismo, fue el socialismo. En todo caso, obviamente, como habían varias potencias mundiales que habían llegado a Alemania, para que no haya pelea entre ellas, se dividió, se creó dos Alemanias, el famoso muro de Berlín. De un lado, la Alemania capitalista, donde estuvo Inglaterra, Estados Unidos y Francia, y del otro lado, donde estuvo Rusia, la Alemania comunista, la Alemania oriental. Eso duró desde el año 45, que ganó la guerra Rusia, hasta el año 90, en que se derrumbó el muro de Berlín y se decidió reunificar las dos Alemanias y crear una sola. Ese periodo también se lo conoce como la Guerra Fría. Las dos grandes potencias, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, confrontando sin llegar a la guerra, pero sí rivalizando en muchos aspectos económicos, sociales y políticos en el mundo. Y de ahí que había aliados afines a Rusia y aliados afines a Estados Unidos, ¿no? Parte del éxito que Cuba ha logrado soportar más de 60 años de bloqueo inhumano a Estados Unidos es que estuvo aliado con Rusia, primero con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y después estuvo aliado o está aliado ahora con China y con Rusia. Y ahí viene la parte multipolar, perdón. Ya no se crea dos polos, bipolares, dos polos. La URSS y Estados Unidos. Ya no está la URSS, pero está Rusia, está China, están los países Noruega y países socialistas que le hacen el contrapeso a Estados Unidos, que es el país capitalista. Bien, eso más o menos el resumen, niños. ¿Alguna pregunta? Niños, no se olviden que tienen que realizar las actividades. Estamos a 2 semanas de terminar el parcial y entramos a exámenes. Falta la clase 13 la próxima semana y la clase 14. Y de ahí ya a la siguiente entramos a exámenes. Hasta el 10 de septiembre espero el glosario. Ya estoy empezando a calificar las otras asignaturas. No se olviden los videos que tienen que ir haciendo.
y por favor cumplan con tiempo porque para que aseguren una buena nota, ¿no? Para que no haya problemas con la nota, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Listo, estimados estudiantes. Tengan una linda tarde, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Un abrazo. ¿Qué pasó? Gracias, profesor. Sí, sí contestaron. Está bien. Gracias. Un abrazo. Gracias, ingeniero. Hasta el próximo jueves si Dios quiere. Un abrazo.